Ya empieza, ¿no? ¿Y cómo veo? ¿Ok? ¿Cómo veo? Ya. Ya está. Hola, chicas, ¿están ahí? Hola, sí, aquí estoy y también veo a Ana Lilia. Sí, aquí estoy ya. Gracias. Ah, ok, perfecto. Hola. Ok, bueno, gracias, Jonathan. Ok, bueno, chicas, ya vamos a empezar. Ya saben que, pues, siempre me ayuda Jonathan a poner esta parte de la clase en línea y todo esto, porque no soy muy buena en la tecnología, pero bueno, vamos a iniciar. ¿Cómo les fue con su tarea? Cuéntenme. Bien. Bien. Ay, no sé si me escuchan. Sí. Bien. ¿No tuvieron problema en revisar los percentiles? No, No, lo fue fácil único es encontrarlo. que no lo imprimí, pero mal. Pero bueno, sí, los encontré rápido. Ok, Déjamelo. muy bien. ¿Y en sus ejemplos qué tal? ¿Cómo estaban en sus ejemplos? ¿Entraban dentro del rango o algo así? Sí, yo los hice con los de mis hijos y los de niñas me los inventé y pues sí. Porque no tengo niños. Ok, perfecto. Bueno, entonces, de todas maneras, cuando regresemos y si tienen alguna duda ya en vivo la resolvemos acerca de los percentiles. Lo único que yo quería es que vieran lo que nosotros podemos interpretar cuando tenemos un percentil por arriba y un percentil por debajo del 50 y nada más grabarnos eso. En la mayoría de los percentiles siempre nos lo va a marcar como un semáforo con líneas rojas, con líneas naranjas y con líneas amarillas, pero la realidad es que en algunas instituciones te dan copia de copia de copia del percentil, entonces ya no logras ver muchas cosas, ¿no? Pero eso es lo único, que aprendamos a interpretarlo con la numeración y sin ningún problema. Entre más cerquita esté de la línea que, eh, que se encuentra en el centro, es decir, la línea del 50, está mucho mejor nuestro paciente. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver a nutrición en el adolescente. ¿Sale? Ya vimos nutrición en los niños, ahora vamos a ver nutrición en el adolescente. Y bueno, vamos a iniciar. Primero, hay que tener en cuenta esta pequeña descripción que nosotros tenemos. Es el periodo más cambiante e imprescindible en el desarrollo del ser humano. Yo se los había comentado en alguna clase que lo que consuman los adolescentes se va a ver directamente reflejado en el embarazo o, en el caso de los varones, en la calidad de los espermatozoides. Aunque en realidad en quien más se ve este efecto es en las mujeres. ¿Qué es lo que nosotros normalmente consumimos en estas etapas? Alimentos de bajo valor nutricional, exceso de cantidad de sodio, exceso en cantidad de alimentos irritantes. Entonces, todo esto pues llega a ser un problema. Bueno, sus características totales varían por épocas históricas y por cultura. ¿A qué nos referimos con esto? No es lo mismo la alimentación que teníamos hace 20 años a una alimentación actual de un adolescente hoy en día. Es impresionante encontrar, por ejemplo, en el súper, estos alimentos industrializados que ya no nos aportan muchos beneficios. El claro ejemplo serían estos tamales industriales. ¿Los han notado o los han encontrado en algún lugar o han visto algún comercial de estos productos? Son estos tamales que ya es como que encuentras tamal dulce de no sé qué, tamal verde, tamal rojo y los encuentras en paquetitos. Volteas el empaque de estos productos y encuentras, por ejemplo, que su fecha de caducidad es hasta 5 años después. Entonces,
entre más ingredientes tenga un producto y entre más larga sea su fecha de caducidad, podemos tener un foquito de alerta de lo que nos está pasando. ¿Qué es lo que, por ejemplo, también incluye el consumo de sopas industrializadas, que llega a ser uno de los alimentos más consumidos por los adolescentes? Entonces eso también llega a ser un problema que nosotros tenemos que revisar. ¿Qué es lo que están consumiendo los adolescentes? Eso es importantísimo. Ivonne, Bueno, Ivonne, mande. ¿te refieres a Sí, esas las Maruchan o a la sopa de pasta que preparamos en casa, que compramos las bolsitas y las hacemos? me refiero principalmente a las sopas Maruchan, pero por ejemplo, si ustedes preparan una sopa de pasta y le agregan algún tipo de nor suiza o de condimento de este tipo, pues todo esto lleva muchos componentes negativos para la salud, no solo para los adolescentes, para cualquier etapa de vida. Por ejemplo, el glutamato monosódico, si recuerdan que hablábamos de eso. Sí. Entonces, Sí. De hecho, también ¿cómo? las papas, yo creo que la de bolsita, eso también trae. Exacto, todas las sopas de bolsita, va a depender mucho de cuál. Si son todas estas que ya vienen como preparadas, que solamente calentamos y vaciamos en agua caliente. Si le bajan tantito a sus micrófonos porque me escucho doble, entonces me distrae mi voz. Por fin. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede con esto? ¿O qué es lo que pasa? Si nosotros vaciamos todos estos componentes de estas sopas, como bien lo dice Silvia, que ya vienen preparadas o ya vienen condimentadas, vamos a tener un problema. Cosa similar a lo que sucede con el arroz, ¿no? Que también se le agregan demasiados condimentos que no son adecuados. Entonces, todo eso pues debe de cambiar. ¿Qué es lo que nosotros podemos utilizar? Podemos utilizar ajo, podemos utilizar cebolla, podemos utilizar perejil, podemos utilizar romero, podemos utilizar paprika, podemos utilizar cúrcuma, podemos utilizar una infinidad de especias que nos pueden dar un sabor rico y que no nos van a ocasionar un problema en nuestros centros de saciedad, como lo hace el glutamato monosódico. Entonces, bueno, no sé si sí resolví tu duda, Silvia, o Ana Lilia, de las dos, no sé. Sí, Ivonne, gracias. Ok. Sí, fue Lidia la que preguntó. Ah, ok. Bueno, entonces, esta etapa de vida en particular, yo diría que es una de las más difíciles, ya que no solamente tenemos que enfocarnos en los alimentos, sino también tiene todo que ver, yo sé que me van a hacer burla por mi palabrita, pero tiene todo que ver esta parte de cambios emocionales y estos cambios físicos que se van a dar en esta etapa de vida. Las alteraciones hormonales que pueden llegar a existir en un adolescente son demasiadas. Entonces, ¿hay una variante de peso? Sí. Muchas de las adolescentes, sobre todo mujeres, hay un cambio importante en su peso y llegan a estar en sobrepeso u obesidad. Y esto a consecuencia de este cambio hormonal que se tiene. Este cambio hormonal no nada más es a nivel físico, como lo habíamos visto, de que puede influir en el peso, sino que también tiene una relación directa en algunas deficiencias. Por ejemplo, como normalmente en esta etapa suelen existir periodos menstruales muy abundantes, también se debe de vigilar en una biometría hemática, obviamente, nosotros ya conocemos cómo podemos interpretar estos parámetros, eh, que todos estos estén bien, debido a que por lo mismo de estos periodos abundantes, pues puede llegar a existir una deficiencia de algún componente. Y si a eso le sumamos el nulo consumo de algún alimento por algún tipo de dieta restrictiva o dieta de moda, como por ejemplo una persona vegetariana estricta o una persona vegana, pues puede agravarse el problema. No
hay que olvidar que en esta etapa es un periodo de crecimiento y de desarrollo, tanto para hombres como mujeres. Entonces, si nosotros restringimos de su dieta alimentos importantes con aminoácidos esenciales como son las carnes, podemos llegar a tener problemas severos en una etapa adulta. ¿Sale? Bueno, tal cual el periodo de adolescencia. Sí, exactamente. Los hormonales es de lo que más vamos a encontrar y las deficiencias. Muy bien. El tránsito entre la niñez y la edad adulta es la adolescencia y obviamente si dejamos o ponemos también en la mesa todos estas consumo de sustancias nocivas que puede llegar a existir en esta etapa, pues también tendríamos otro problema. Sin embargo, vamos a enfocarnos el día de hoy en un adolescente sano, ya que si tenemos un adolescente con alguna patología en específico, por ejemplo, una anemia o que tengamos algún tipo de drogadicción o algo así, pues ya cambiaría totalmente el panorama. Sin embargo, aquí tenemos que enfocarnos en un adolescente sano, ¿sale? Bueno, ¿cuáles son estas características biológicas y estos cambios a nivel fisiológico que van a tener los adolescentes? Bueno, primero vamos a definir lo que es la pubertad. Cuando nosotros hablamos de pubertad es el inicio de la diferenciación sexual. Nosotros hablábamos en la clase pasada que en algunos casos los niños y las niñas no había una diferenciación porque todavía no había una maduración sexual en específico. En este caso ya hay un aceleramiento en el crecimiento y este puede ser variable de acuerdo a si es hombre o es mujer, pero también puede ser diferente de acuerdo a cada individuo y a su genética, ¿sale? Eso es importante. Inicia primero en las niñas de 10 a 12 años y en los niños de 12 a 15 años. Cambios fisiológicos que incluyen la maduración total del cuerpo y sus funciones. En algunos niños que cursan con obesidad, la pubertad puede iniciar tempranamente, lo que a su vez puede causar tallas bajas en la edad adulta. Entonces, es justo lo que les decía. ¿Por qué creen ustedes que en una persona, o en este caso en un adolescente, o en un niño que tiene obesidad, la pubertad puede iniciar tempranamente? ¿Por qué creen? Hay un factor bien importante ahí. ¿Por el consumo de alimentos con hormonas? Sí, puede ser un punto. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿El factor hereditario, Ivonne? Sí, el factor hereditario, pero si estamos enfocándonos en que la obesidad tiene que ver con la rapidez que va a iniciar la pubertad, ¿por qué creen? Cuando hay obesidad hay un exceso de ¿qué? ¿De grasa? De grasa. ¿Y por dónde se transportan o qué son nuestros precursores para nuestras hormonas? ¿Cuáles son los precursores para las hormonas? Las grasas. Ajá. Las grasas. Entonces, es por eso Ya. que hay un cambio más específico en los niños que tienen obesidad, se desarrollan mucho más rápido. Ok. Pero no quiere decir que eso esté bien, porque después... Ya la leí. Ujú. ¿Cómo? No, nada, era una pregunta, pero ya lo leí en la diapositiva. Ok. Les decía, no porque el niño se desarrolle más rápido o pase más rápido a esta etapa de pubertad, es decir, a esta etapa de diferenciación sexual, quiere decir que esté bien. Incluso yo les platicaba que una menstruación que se da a los 11 años, en mujeres obviamente, se ve más relacionada con algún tipo de cáncer. Entonces, todo eso tiene que ver con esta cantidad excesiva de grasa que hay. Por lo cual tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Sí. Ay, Bueno. ¿Puedes regresar poquitito la otra? Nada más rápido. Claro que sí. Gracias. Llevamos 4 diapositivas aquí, ¿verdad? No sé, no las voy
Es que como me tardo en escribir, mejor las estoy. Tomando fotos. Las estoy tomando fotos. Para no retrasarlas. Ustedes me dicen Ya. Dice, a ver, lo que puede. ¿Has descansado? Ok, listo. ¿Sí? ¿Dudas aquí? Pero ¿por qué exactamente es el tema? O sea, ya lo dijiste, pero no entendí por qué obesidad en la pubertad puede causar tallas bajas en edad adulta. Ujú. Puede que el niño empiece a desarrollarse antes. ¿A qué me refiero a desarrollarnos? Vamos a poner un ejemplo. A lo mejor el crecimiento del busto o el vello, por ejemplo. Ujú. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Su inicio acelerado es como cualquier curva, como siempre que algo inicia que repunta mucho, tiende a bajar muy rápido. Ah, ok. No me refiero a bajar de peso, sino me refiero a bajar en la aceleración del desarrollo. ¿A qué me refiero con esto? Puede tener una talla baja en músculo, pero tener exceso de grasa. ¿Sí queda más claro esa parte? Es que me muteé. Sí, está bien. Por ejemplo, la grasa tiene que ver con la regulación hormonal. Eso, como una deficiencia de grasa, nos puede ocasionar problemas en una buena regulación hormonal. Que vamos a poner dos ejemplos muy extremos. Por ejemplo, las personas que tienen anorexia. ¿Qué es lo que sucede? Como no tienen casi nada de cantidad de grasa y nosotros sí necesitamos grasa precisamente para esta formación o estos precursores para hormonas, para la formación de hormonas, llegan a tener problemas muy severos a nivel de salud, ¿no? Desde un paro cardíaco, que normalmente por eso se mueren, desnutriciones muy severas, empieza a haber descompensación, incluso se inhibe por completo la menstruación por esta falta de regulación hormonal, ¿sale? Vámonos al otro extremo. Una persona un niño con mucha obesidad va a ser lo mismo. Tiene una gran cantidad de grasa que sus hormonas van a estar totalmente descontroladas. Tal vez su menstruación puede iniciar antes, que inicie, por ejemplo, a los 8, a los 10 años. ¿Qué es lo que sucede con esa situación? Su cantidad de grasa va a seguir aumentando y va a seguir teniendo un descontrol. Que diga aquí tallas bajas, acuérdense que nos estamos enfocando en ¿qué? Cuando hablamos de talla. La estatura. Talla también como que En la estatura. como estatura. ¿Quién influye también en este proceso? Exacto. ¿Quién influye en la estatura? También influyen las hormonas. Claro. No quiere decir que porque tenga un exceso de grasa y esté alto, esté bien. No, no está hablando de esa relación. Está hablando de que una persona con más cantidad de grasa va a tener esta aceleración de desarrollo, pero en algún momento va a bajar y ya no va a volver o ya no va a tener una estatura promedio. A lo mejor va a ser mucho más bajito. Obviamente esto es un punto que tenemos a considerar, pero influye mucho también que la genética, la alimentación, si a lo mejor el niño ya en su pubertad ya tuvo una buena alimentación, pues ya va a cambiar todo el concepto. A lo mejor y no va a alcanzar la misma talla que otro niño que sí coma bien o haya tenido una buena alimentación siempre, pero sí se ve como un factor determinante. No es el único factor, eso es importante, pero sí cuenta como un factor determinante. ¿Sí lo comprendemos ahora mejor? Sí. ¿Seguras? Pues sí. Sí, yo también. Ok, no te noto muy convencida, Silvia. No, sí. Ok, muy bien. Ahora sí. Esta etapa de pubertad dura entre 18 y 24 meses en su fase acelerada, seguida por una fase de desaceleración del ritmo de crecimiento. Justo lo que les explicaba de la curva. Cuando nosotros aumentamos esa curva, que va a estar
en su tope entre los 18 y los 24 meses, a partir de cuando inicia, va a empezar a bajar después. Y entonces es lo que las personas conocen normalmente como el estirón. Que dicen, ya viste el estirón. Pues es esta fase acelerada de la pubertad que dura entre 18 y 24 meses. ¿Vale? Ok. Bueno, aumento del 50% de su peso adulto y alrededor del 15% de su estatura o talla final. Eso es lo que se va a dar normalmente en esta etapa. Aumento del 50% de su peso Sí. adulto. O sea que van a pesar la mitad de lo que van a pesar en su edad adulta, ¿o a qué? ¿O el Sí, doble de lo que pesaban? No. Aproximadamente van a tener ya ese peso en su edad adulta. Suponiendo un adolescente que ya pesa, no sé, 50, 45. 50 kilos, ¿no? Ese podría ser el 50% de su peso adulto. No me queda claro eso. ¿Sale? Entonces, O sea, en su peso adulto, no creo que queramos que pese 100 kilos. ¿Sí me explico? a ver, es que se te cortó. ¿Dijiste qué? Que si ¿Sí pesa me escuchas? 50 kilos en su edad adulta, es probable que pese. Ok. Bueno, nosotros creemos que a partir de, en esta etapa, se va a dar el 50% de su peso ya como adulto. Nosotros no queremos que, el ejemplo que ponías de los 50 kilos, nosotros no queremos que pese 100 kilos en la edad adulta. Por eso es que tenemos que controlar no solamente el peso, sino basarnos en de qué tenemos ese peso en el adolescente. Es muy fácil darnos cuenta cuando hay un adolescente que va a tener obesidad a cuando es un adolescente que su peso es adecuado. ¿A qué me refiero con esto? Un adolescente que se ve con retención de líquidos, que no hace actividad física y que me pesa 50 kilos, sí puede ser un candidato a pesar 100 kilos de adulto. Si sigue con malos hábitos de sedentarismo y todo lo demás. Sin embargo, si es un adolescente que realiza actividad física, que se ve atlético, no quiero decir que esté ya musculoso ni nada, sino que se vea un cuerpo torneado, vamos a tener mayor probabilidad de que cuando él sea adulto no tenga un proceso de sobrepeso u obesidad. ¿Sale? Ok. O sea, es un caso o es un ejemplo basándonos en una obesidad o en algo malo, no en algo bueno. Pero ya el peso que alcances en la adolescencia o en la pubertad, ya es como el más cercano al que vas a tener en tu etapa adulta. O sea, 15% más o menos es lo que puedes aumentar si eres alguien como con actividad y todo. Exactamente. Esto que dijiste explica perfectamente esta parte. Es el peso más acercado a lo que se va a tener en una edad adulta. Ok. Eso es totalmente real. Siempre y cuando. Sí, siempre y cuando se tenga actividad física, se promueva el deporte, no sea un adolescente sedentario. Porque si es un adolescente sedentario, es garantizado, aparte de que no estamos fomentando ese hábito de ejercicio, porque en esta etapa de vida es donde nosotros tenemos que fomentar a todo lo que da las actividades deportivas, porque si no va a ser un adulto que le va a dar flojera y que va a poner pretextos para hacer actividad física. Entonces, en esta etapa es donde tienen que fomentar los hábitos. Si ese adolescente cumple totalmente con todos esos hábitos, vamos a garantizar que va a ser un adulto sano. Eso es importantísimo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? Esta es una etapa donde se tiene mucha energía. En esta transición entre niños y adolescentes es donde mayor energía va a existir. Sin embargo, después de la pubertad, va a existir la disminución de la actividad física o esta intensidad con la que se hacía. Normalmente, como es un periodo de desarrollo acelerado, va a existir mucho sueño. Los adolescentes van a querer dormir demasiado. ¿Qué es lo que no debería de suceder?
que solamente duerman. O sea, ¿qué es lo que sí debería de suceder? Voy a mi práctica de cualquier deporte y a lo mejor ya me duermo. Ya. Pero debe de existir esta combinación. Si nada más el adolescente es de que, ay, bueno, mis actividades de la escuela y ya me voy a dormir, estamos propiciando un adulto con sobrepeso. Oye, Ivonne, y el tema, no sé si o si vamos a tocar ese tema, pero el tema de como de la distracción o ¿cómo le podemos decir? O sea, o la falta de concentración en los adolescentes, ¿tiene algo que ver con esta etapa? ¿Tiene algo que ver las hormonas? ¿Tiene algo, no sé? Sí, El totalmente cerebro se les hormonas. bloquea. ¿Qué Sí, tiene pasa? que ver las hormonas, pero también eso ya iría un poquito más enfocado a un tipo de trastorno, como tipo TAC, que tiene Ajá, que ver con la conducta ya específico. Ahí entraría más esta parte psicológica, pero sí tiene todo que ver con esta parte hormonal. No ok. es que se les congela el cerebro, pero es más porque el cuerpo está desarrollándose tan rápidamente que está más enfocado en cumplir y en desarrollarse, en cumplir con estas funciones fisiológicas y biológicas, que no Mm. otra cosa. Entonces, también la cantidad de hormonas que hay en esa etapa lleva a ser o conlleva a que a los adolescentes sean muy acelerados, que tomen decisiones aceleradas. Eso sí tiene todo que ver con la adolescencia. No, creo que no lo tocamos tal cual Ok. así, esa parte, pero déjenme anotarlo en mi libretita para buscarles algo de eso. Y se los comparto para que tengan lectura. ¿Sale? Porque sí veo que muchos dicen, es que es normal, o sea, en esa etapa están, y yo digo, ¿pero qué? O sea, ¿será que creo que algo tiene que ver con las neuronas ay, no me acuerdo, fíjate, el otro día leí algo, tienes razón, pero algo así como que pierden neuronas Esa etapa. durante esa etapa. Ajá, La pérdida no de chequé. neuronas realmente la tenemos todos a todo momento. También el simple hecho de Ajá, utilizar una plancha para plancharnos el cabello nos está matando neuronas. El simple hecho a lo mejor ay, qué bueno que no me de ir a peino. un concierto y mover mucho la cabeza, así como si fuera un concierto muy metalero o de rock, también estaríamos Ajá, matando tipo neuronas. Gloria Trevi. Ándale. Entonces, todo eso sí contribuye a una pérdida de neuronas. ¿Qué es lo que se ha descubierto últimamente? Creo que ya les había hecho un dibujito en el pizarrón en algún momento, de que las neuronas que se empiezan a morir, las de al lado, las de alrededor, si lo queremos ver así más fácil, empiezan a ejercer el efecto o a Ujú. suplir esas funciones de esas neuronas. Entonces, es como una manera Ok. de supervivencia de nuestro cuerpo, pero sí hay una gran pérdida de neuronas. También se asocia mucho al consumo de alcohol, que suele llegar a dar o a iniciarse en estas etapas, al consumo de algún tipo de droga, a el no dormir bien también en la adolescencia se asocia con una pérdida de neuronas. Por eso yo les digo, sí deben de dejar que duerman los adolescentes, pero también que empiecen a realizar algún tipo de actividad física. Eso también es importantísimo. ¿Vale? A lo que creo que te refieres, Silvia, es como al déficit de atención. De eso sí hay artículos relacionados con los alimentos. Déjame buscar uno bueno y se los comparto. También Ok, bueno, gracias. encontré un artículo muy bueno acerca de la relación que tiene la grasa abdominal con las consecuencias del COVID, con que una persona con COVID tenga Wow. pues algún tipo de problema. Complicaciones, Complicaciones. exacto. Déjenme terminar de leerlo. Ay, mándamelo, Claro, sí. claro, claro. Y platicamos ya. Lo leen también ustedes y hacemos aquí nuestra mesa de debate. ¿Qué les parece? También ya me investigué sobre Sí, las sí, sí. De vacunas acuerdo. y pues ahorita parece que la Pfizer es la buena, ¿sale? Entonces Se acaban de morir 23 en Noruega o no sé en dónde. Oye, si esa es En la Noruega, buena, con esa ¿cómo está vacuna, la pero mala? bueno. Pero bueno, dicen que no es un dato tan, es que tan importante. O es sea, lógico que sea experimental. Y acuérdense que una de las reglas para colocar la vacuna es que no tengan sintomatología.
o que no tengan alguna enfermedad donde su sistema inmunológico esté deprimido, por ejemplo, VIH, papiloma, alguna de estas, cáncer, por ejemplo. Entonces, también depende mucho de eso. Y eso es bueno, va a sonar a lo mejor un poquito frío, pero eso es lo bueno de que se haya colocado y estén haciendo ahorita como estas investigaciones para ver qué es lo que sucede y cuáles son sus efectos secundarios. Pero hasta ahorita, ahora sí ya estoy bien leída acerca de eso y ahorita se supone que va repuntando la Pfizer. Entonces hay que esperar a ver qué sucede y hay que cuidarnos. En serio hay que cuidarnos, chicas. Cada vez conozco más personas que tienen COVID. Entonces, hay Yo que también. cuidarnos. Estoy encerradísima. Sí, cuídense mucho, por favor. Pero bueno, seguimos entonces, ¿sale? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede también y qué es algo que tenemos que supervisar a más no poder? Que en esta etapa no se inicie un trastorno de la conducta alimentaria. Principalmente bulimia, anorexia, por estos tipos de situaciones a nivel de belleza, ¿no? O a estándares de belleza que suelen darse. Entonces, como en esta etapa también es una etapa de identificación, están buscando en dónde encaja el adolescente, como qué hago, qué, dónde, qué. Suele existir mucho el querer pertenecer a algún tipo de grupo, entonces es de lo más común que en estas etapas se dé algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria. Ojo, normalmente lo asociamos con mujeres, los trastornos de conducta alimentaria, pero sí se da en hombres, créanme que sí se da en hombres. Yo he tenido pacientes hombres con trastornos de conducta alimentaria, entonces no hay que descartar esa parte y siempre hay que estar muy alerta a algunos de los foquitos rojos que pueden darse. Tenemos clase también, tenemos en el temario todo esto de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces yo creo que va a ser como muy, muy bueno identificarlos también. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de algunas diferenciaciones entre hombres y mujeres que se llegan a dar en esta etapa, tanto de pubertad, ¿sale? Como en todo el transcurso de la adolescencia. ¿Qué sucede en los hombres? Crecimiento testicular con cambios en coloración y textura del escroto. Hay desarrollo de los túbulos seminíferos y de las células intersticiales. También en esta etapa llegan a existir problemas en cuanto a obstrucción de estos conductos y se inflaman. Es normal en los adolescentes. Obviamente, que sea normal no quiere decir que no se van a atender, ¿no? Tiene que haber como un tratamiento con un neurólogo y toda esta parte, pero puede llegar a darse, ¿sale? Hay mayor secreción de testosterona que participa en la aceleración del crecimiento lineal y en el incremento del grosor de los músculos. Aquí ya los niños empiezan a tener un poquito más se empiezan a tornear un poquito más los músculos. Se empiezan a ver definidos, no quiere decir que ya van a estar todos musculosos ni nada de esto, pero sí ya se empieza a definir un poco más. Bueno, aparición de vello facial y genital, todo también tiene que ver con esta hormona, con la testosterona. Cambios en la voz graduales, incremento significativo en la masa magra y en la masa esquelética. También, justamente en el tema del día de hoy, les voy a dejar un artículo que habla justamente de la testosterona. Entonces, de ese artículo hay que leerlo, por favor, y no les voy a pedir resumen, pero sí quiero que lo lean para que lo comentemos en la siguiente clase. ¿Está bien? Sí, de acuerdo, Ivonne. Ok, porque esta hormona que tiene que ver con todo el desarrollo sexual, es muy importante que conozcamos un poquito más acerca de ella, entonces hay que hacer la lectura, ¿vale? ¿Confían ustedes que van a hacer la lectura? Sí. Siempre hacemos la tarea, Ivonne. Sí, yo sé que sí, pero nada más hay que recordar. Bueno, cambios graduales en la voz, los famosísimos gallitos que se empiezan a presentar en la adolescencia y que suele ser para algunos hombres perturbante o perturbador, no sé, porque
empieza a haber como mucho esta burla y luego ya no quieren hablar y entonces es también un tema psicológico bien grave o bien importante, si ustedes lo quieren ver así. Bueno, ¿qué es lo que sucede en las mujeres? Hay la formación del botón mamario con elevación de la papila y el crecimiento de la areola. El cuerpo se va preparando precisamente para que pueda tener o llegarse a esta etapa de maduración y tener un bebé. Entonces ya empiezan a existir toda esta formación en cuanto a los senos, el crecimiento de los pechos, la aparición del vello púbico, aceleración en la tasa de crecimiento lineal, que es justo lo que hablábamos de la semana de aceleración, los meses de aceleración, ¿sí se acuerdan? Sí. Aumento en la producción de estrógenos que ocasionan un incremento en el epitelio vaginal. Todo esto también para contribuir a ir preparando el cuerpo por si hay un embarazo, que no sería lo ideal, ¿eh? Todavía el cuerpo no está preparado, apenas está iniciando este proceso de preparación, pero no quiere decir que ya esté listo para este tipo de etapa de vida. Ivonne, tengo una pregunta antes de que sigas con las mujeres. Claro. ¿No hay ningún hombre cerca? Voy a hacer una pregunta indiscreta que no sé. No, estoy encerradita. Bueno, no hay ninguna mujer tampoco cerca. ¿A qué edad los hombres tienen ya, empiezan a segregar semen? ¿Empiezan a segregar semen? Ajá, o sea, a eyacular. Pues pueden eyacular en cualquier momento. No es que van a tener ya espermatozoides, normalmente es líquido seminal. ¿Pero siempre? O sea, ¿desde niños pueden hacer eso? No. No, normalmente es en la pubertad. Sí. En la pubertad ya sale líquido seminal. Y Sí. espermatozoides, pues también, Es ¿no? que el líquido seminal llega a tener un poquito de espermatozoides. Ok. Pero, ¿cómo explicarlo? Tiene que darse antes esta parte de inicio en los sueños húmedos. Ya me metí con cosas que no tenía que meterme, pero no, está bien. tiene que darse estos sueños húmedos que normalmente se da entre la pubertad y entre la edad de niños, pero ya queriendo pasar a pubertos, adolescentes. O sea, como a los 12, 13. Como a partir de los 11, va a depender mucho si el niño tiene obesidad, si su aceleración en su desarrollo ha sido siempre elevada, pero a partir de los 11 se debe de tener ya esta conciencia de que ya hay líquido preseminal y que ya hay espermatozoides. A lo mejor los espermatozoides no van a ser de buena calidad para un buen embarazo, pero sí ya va a haber este tipo de situaciones. Hay incluso niños que desde bebés empiezan a jugar con sus miembros, con su pene. ¿Y esto por qué? Porque es como que se masturbaran solitos, pero es por el efecto placentero que se tiene, tal cual, y no lo ven como de, ay, me estoy masturbando o algo así, pero sí tienen este efecto de sensación, ¿cómo explicarlo? Sí, de que se siente bien, de satisfacción, Exacto, pero no de que sexual. se siente bien, exactamente, no lo ven como sexual, es una liberación a lo mejor de hormonas, pero no liberan semen. Porque todavía su cuerpo ni siquiera los produce para que se pueda eyacular. Entonces, ¿en qué puntos? Desde que entran en la adolescencia, poquito antes, ya puede existir esta situación. Y que ya lo vean como una parte sexual. Si tú, por ejemplo, pones a bañar a dos niños, así niños, juntos, nunca van a verlos con morbo. Sin embargo, si los pones a bañar en la adolescencia, ya va a haber esta observación de manera diferente, ya con un sentido sexual. También por las cantidades de hormonas que ellos ya producen. Claro. ¿Sí resolví tu duda? Sí, muchas gracias. Perfecto. Entonces, empieza o aparece la primera menstruación, lo que nosotros podemos conocer como menarquia o menarca, también es correcto decirlo. Aquí la ovulación empieza a comenzar o hasta 2 años después de que aparece. ¿A qué nos referimos con 2 años después?
que puede estar preparada hasta 2 años después para ya tener un bebé. ¿Y de qué depende estos periodos de 2 años? Que las adolescentes se van a adaptar en sus periodos menstruales. Muchas veces inicia su primera menstruación y dejan de menstruar algún tiempo y otra vez vuelven a menstruar. Hay una descompensación hormonal que puede ser por diferentes factores, de genético hasta obesidad o alguna enfermedad en específico a nivel ginecológico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso es que da este periodo de 2 años después, que es normalmente que a partir de la primera menstruación se estabiliza y ya se puede tener como estos periodos constantes o ya listos para algún tipo de embarazo, que no es lo ideal, pero sí ya podría ser. A ver, Cuando Ivonne, una una mujer pregunta. empieza... Sí. Una pregunta. O sea, ¿esto quiere decir, dice aparición de la menarquia, la ovulación puede comenzar en ese momento o hasta 2 años después? O sea, ¿eso quiere decir que las niñas pueden tener su periodo pero no están ovulando? No. Esto quiere decir que a una niña le baja, a un adolescente le baja su menstruación. Ajá. ¿Qué es lo que sucede? Es su primera menstruación. Cuando hablamos de menarquia o menarca es la primera menstruación. Sí. Hay mujeres o hay adolescentes que después de la primera menstruación ya no menstruan más. O empiezan a menstruar cada 2 meses o cada 6 meses y entonces hasta los 2 años después ya se estabiliza esa menstruación. Ojo, no quiere decir que a todas les va a pasar. Sucede en algunas personas y es lo que les explicaba. Puede ser por obesidad, puede ser un factor genético o alguna enfermedad en específico. Después de esos 2 años ya se da este periodo de ovulación constante y entonces obviamente ya puede existir un embarazo. No en todas las mujeres pasa. Y es algo que está empezando a suceder a partir del la gran cantidad de consumo de hormonas. Y no solamente en cuanto a los alimentos, también en cuanto a utilizar métodos anticonceptivos de una manera errónea. ¿A qué me refiero? Tal vez utilizan pastillas del otro día como un método anticonceptivo cuando es un método de emergencia. Y podría sonar a lo mejor para nosotros algo ilógico, pero la desinformación está. Y hay muchas adolescentes que hacen este tipo de prácticas que después se ve asociado con problemas de cáncer de mama, con problemas de cáncer uterino o algún tipo ya de enfermedad específica como una endometriosis que también suele darse por el consumo excesivo de este tipo de hormonas. O esterilidad, Normalmente ¿no? las niñas, esterilidad también, claro. Normalmente las niñas que tienen este consumo excesivo de métodos normalmente las niñas que tienen estos problemas hormonales en cuanto a que no sean regulares, a veces les dan pastillas anticonceptivas para regular este ciclo y listo, después de eso la retiran y su ciclo está normal ya para siempre. Pero depende mucho porque hay personas que también tienen, o hay adolescentes que llegan a tener periodos menstruales muy abundantes, entonces ahí también sería otro puntito que tendríamos que considerar, alimentos altos en hierro, a lo mejor un tratamiento médico para sustituir este hierro que se está perdiendo en grandes cantidades, y bueno, ya iría más enfocado a una situación patológica, ¿sabes? Ok, gracias. Perfecto. Avancemos entonces. Bueno, pubertad y adolescencia. Aquí ya les hice como unos cuadritos que nos pueden ayudar a entenderlo mejor. Cuando nosotros hablamos de pubertad, periodo postnatal de máxima diferenciación sexual. Ya dijimos cuánto tiempo dura. Aquí va a haber cambios fisiológicos y de composición corporal muy marcados. Si nosotros hablamos de adolescencia, es un proceso que ya no nada más incluye esta diferenciación sexual, sino también incluye este proceso psicosocial que va a comprender desde cambios que constituyen una transición del niño a adulto. Buscan un nuevo concepto de identidad y realizar un plan de vida.
Entonces, ¿cuál sería la diferencia de la adolescencia con la pubertad? Que la pubertad son cambios a nivel fisiológico principalmente, y en la adolescencia son cambios o son procesos a nivel psicosocial, ¿sale? Ok. ¿Sí queda claro? Sí, Chicas. muy O sea, agradable. es como Sí. que en la primera parte empiezas a cambiar por dentro y en la segunda ya es como la reafirmación de estos cambios o como la culminación de estos cambios. A ver, vamos a verlo así. En la clasificación de la mayoría de las bibliografías manejan como etapa de vida adolescencia, pero dentro de la adolescencia está la pubertad. Ah, ok. En la pubertad va a ser todos estos cambios que vimos aquí, estos dos, ¿sale? Ujú. Ajá. Y en la adolescencia Ah, van estoy más apuntando. enfocados en los cambios psicológicos que puede tener y los cambios sociales que puede tener a consecuencia de todos estos cambios de la pubertad. Ya. ¿Sí quedó más claro? Sí, Sí, o sea, ya. como que la pubertad empuja hacia la adolescencia. Ay, bueno, ¿puedo regresar tantito, please? Claro. Gracias. Ay, se me quitó. Listo, gracias. Perfecto. Ahora sí, nosotros ya vimos esta primera parte de pubertad, todos los cambios a nivel del cuerpo, a nivel fisiológico, ¿sale? Vamos a empezar a ver ahora los cambios en la adolescencia, que son estos cambios psicosociales. Ok. Empezamos con características psicológicas. Crisis por transición y cambio de duración e intensidad variable, dependiendo de la persona y de la cultura. Hablábamos mucho que depende de la educación que se le dé a un adolescente en cómo vaya tomando sus cambios. Entonces, a esto se refiere. Los adolescentes normalmente tienen conflictos intelectuales y morales por descubrimiento y enfrentamiento de incoherencias entre teorías y realidades. Un adolescente va a cuestionar todo, siempre va a cuestionar todo. Y le va a causar mucho conflicto el hecho de que las cosas no se den como se las han contado, porque va a empezar a enfrentar sus primeros problemas solo. Desarrollo de la capacidad de abstracción y de la capacidad de conceptualización. En esto va más enfocado a lo que nos comentaba Silvia, de que a veces siente como que se les congela el cerebro a los adolescentes. Sí, es por eso, porque tiene todo que ver en cómo van a empezar a interpretar la vida. Entonces, todos los programas que ellos vean en estas etapas, todas las situaciones familiares que ellos vivan en estas etapas, las van a intensificar muchísimo, las van a llevar a extremos, no hay un punto medio. O mucho o poco, pero no hay un punto medio. Todo lo van a exagerar o no les va a importar. Entonces, a eso se refiere con esta parte. Pero también hay un punto importantísimo, creo yo, de los más importantes, desarrollo en el planteamiento y elección de estrategias propias para la resolución de problemas. Aquí es donde ellos van a darse cuenta o van a poder decidir cómo solucionan un problema. A lo mejor y no pase un examen, bueno, ¿qué hago? ¿Le echo ganas y me pongo a estudiar? ¿O le copio a mi amigo y le digo que me hace mi examen y le pago?
¿no? Entonces, todo este tipo de soluciones o de estas partes morales, por eso es que incluye mucho la adolescencia todo esto. Cambios psicosociales. ¿Cómo voy a resolver mi conflicto? Y aquí entra más esta parte como ética y esta parte moral, exacto, que se va a dar de acuerdo a la educación. Esto es lo que hace diferente a cada adolescente. Toda esta parte moral que se eduque en casa. Va a haber también un desarrollo de estrategias personales para la toma de decisiones. Va a aprender a lidiar con cómo tomar una decisión. Y aquí es de lo más difícil también, yo creo, porque una de dos, o toman la decisión a lo loco o empiezan a desarrollar ya la estrategia para decir, bueno, a mí me funciona tal vez pensar en el lado bueno y en el lado malo de las cosas, y ya así tomo mi decisión. O pueden decir, bueno, tomo la decisión porque me guía mi corazón, ¿no? O tomo la decisión porque así lo hizo mi amiga. Entonces, a eso se refiere mucho en esta parte de cómo va a enfrentar o cómo va a empezar a desarrollar estas estrategias para tomar una buena decisión. Por eso es que en la adolescencia se considera de las etapas más difíciles. Uno, va a haber temor en el proceso de conformación de la individualidad. Todo lo quieren hacer en grupo, todo. Entonces, por eso es que quieren pertenecer a un grupo, por eso es que todo lo quieren hacer con una amiga o con un amigo, todo. Precisamente porque va a empezar a formarse esta decisión propia, pero tienden a imitar. Entonces, por eso necesitan como a su mejor amigo o a su grupito de amigos y se copian las actitudes. Entonces, el formar esta parte de decidir por él mismo se desarrolla en esta etapa, en la adolescencia. Hay un sentimiento frecuente de ser juzgado y aprobado o reprobado por los demás. Por eso es que surgen la mayor cantidad de problemas, tanto de consumo de sustancias nocivas, como en la parte de alimentos, en trastornos de la conducta alimentaria, por estos sentimientos de aceptación o rechazo. Otra característica es que presentan apatía y apasionamiento alternantes. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? O les puede apasionar mucho algo y lo van a defender a muerte, o les puede dar igual y no quieran hacer nada, absolutamente nada. Es lo que platicábamos, todo va a ir a muchos extremos, o todo o nada. Es frecuente la aceptación o rechazo de la imagen corporal que puede acarrear el desarrollo de diferentes conductas alimentarias. Aquí es donde se tiene que trabajar mucho en la parte psicológica o tienen que tener una buena autoestima. Normalmente las mujeres con autoestima baja y autoimagen muy negativa tienden a tener un alto riesgo de trastornos alimentarios, conductuales como son la anorexia o la bulimia. Pero como se los había comentado al inicio de la presentación, no nada más que sea muy frecuente o que sea mayormente en mujeres, no quiere decir que los hombres no puedan tener este tipo de procesos. Por lo cual también hay que fomentar una buena autoestima. Volvemos a lo mismo, todo va a resurgir desde casa, de cómo se vaya desarrollando el adolescente y que se fomente esta aceptación y este amor propio va a ser la clave para evitar este tipo de situaciones. El no prohibir alimentos de tajo también funciona mucho porque a veces por querer cuidar de más a alguien prohibimos muchas cosas, cuando no tiene que ser así. Si ustedes, por ejemplo, le prohíben a un niño o a un adolescente que no coma papas, tal vez en casa de sus amigos se va a comer 80 kilos de papas fritas y entonces el esconderse para tener consumo de un alimento ya forma o iniciaríamos un posible trastorno de la conducta alimentaria.
Entonces, nunca debemos de prohibir en su totalidad, pero ojo, tampoco vamos a ser dejados y tampoco vamos a, no, pues sí, cómete todo el kilo de papas fritas. Tiene que haber un equilibrio. Por eso es bien difícil. Por la formación, en cualquier etapa de vida, pero sobre todo en un adolescente, esa formación va a depender mucho de cómo va a actuar cuando sea un adulto y cuando no tenga que esconderse para realizar algún tipo de acción. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en esto. Se me movió mucho esta lámina, pero bueno. Importante, aquí hay establecimiento de roles sociales propios del sexo, por lo cual también no nos vamos a meter mucho en esto, pero también tiene que ver mucho con identificarse en sus preferencias sexuales. Eso también es algo que va a darse en esa etapa. Definición final del comportamientos y actitudes varoniles o femeninas. Igual, al igual que en la comida, nunca se debe de forzar nada, todo debe de darse de manera natural. Y acuérdense que todo es a través de ejemplos. Todo va a ser a través de ejemplos. Liberación social iniciada por un rechazo o cuestionamiento de la autoridad de los padres hacia el resto de las autoridades, como las escolares, civiles o gubernamentales. Siempre los adolescentes van a querer romper las reglas. Entonces, entre más se prohíba algo, a veces más se realiza. Por eso es que hay que buscar la manera idónea de poder decirlo o de poder pedirlo. Se sigue dando también esta necesidad de pertenencia, de identidad personal y de identidad con el grupo social, por lo cual se tiene que marcar límites para no pertenecer a un grupo no adecuado. Inicio de formación de relaciones amistosas más maduras, duraderas y profundas con compañeros de ambos sexos. También empieza a entablarse estas relaciones de pareja, en algunos casos no debería, pero de matrimonio y de posteriormente familia. Apenas había visto una nota de que una adolescente de 12 años había tenido un bebé, ¿no? Entonces, es algo que sucede de lo más común cuando no debería de ser así, porque es una etapa donde todavía a nivel emocional no se está preparado para cuidar un bebé. Entonces, va a depender mucho de cada persona, de la maduración de cada persona y todo esto, pero a nivel fisiológico, la edad idónea para tener un hijo es a partir de los 25 años. Bueno, establecimiento de reglas propias y parámetros de valoración y juicio de sistemas sociales, de actitudes y de comportamiento de otros. Si se dan cuenta, la mayoría de estos puntos tienen que ver con comportamientos sociales, con situaciones que pueden ser éticas o no éticas, amorales incluso. Entonces, ahí depende más como este rol familiar y toda esta parte de integración familiar y de valores en casa. Bueno, la guía de alimentación y la orientación alimentaria se hace normalmente tomando como base las necesidades provocadas por los cambios fisiológicos que son más perceptibles y mesurables. Tenemos que considerar algunos puntos importantes, como las condiciones sociales y las condiciones emocionales del adolescente. Pueden causar trastornos de los hábitos alimentarios, que inicialmente son imperceptibles y a la larga se pueden convertir en conductas dañinas y crónicas, justo como el ejemplo que les decía de las papas. El esconderse para comer algún alimento es un foco rojo de alerta. El no querer mirarse a los espejos es un foco rojo de alerta. Entonces, este tipo de situaciones se pueden identificar fácilmente en los adolescentes. Un adolescente normalmente cuando tiene una conducta alimenticia inadecuada, empieza a presentar o empieza a mostrarlo con actitudes negativas, muy marcadas, pero hacia los alimentos. El hecho de no poder comer un alimento sin revisar la parte calórica,
el hecho de preguntar siempre qué es lo que tiene el alimento, o de una salida familiar y no poder comer algún alimento en específico, o llevarse siempre incluso sus comidas a todos lados, también puede llegar a ser un foco de alerta. El hacer dietas restrictivas, como ya saben, no, que la dieta de la luna, la dieta de la piña, la dieta de la sopa de col y todas estas cosas, también puede ser un inicio en cuanto a este tipo de desarrollo de conductas alimentarias negativas. Hay que conocer el desarrollo integral de los adolescentes, ya que va a ser determinante para el manejo nutricio. La alimentación puede determinar los cambios sociales y emocionales, y a su vez los cambios sociales y emocionales pueden determinar los hábitos alimentarios posteriores. ¿A qué nos referimos con esto? Muchos adolescentes comen por ansiedad, muchos adolescentes comen por estrés, porque están nerviosos, por alguna situación emocional. Si eso sucede, hay que tener un cambio o hay que tener un foco de alerta. Eso viene desde la niñez, no hay que fomentar el premio con comida. Ay, que sacaste un 10, bueno, vámonos a las hamburguesas. Ay, que esto, pues muy bien, un alimento, vamos por un helado. Hay otras maneras de premiar tanto a los ¿Eso me lo niños. podría hacer por escrito, por favor? Por escrito y firmado. Y firmado. Comida. Sí. Y firmado, Ivonne, por favor. Firmado, por favor, avalado por la OMS, no sé, hazlo que sea. Eso es bien importante porque es lo que más se da. Normalmente nuestra cultura es mucho de apapacho con la comida, mucho. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en un cumpleaños? Pues un pastel. Sí. Y comedera, o sea, mucha comida. Sí, entre más comida es mejor, ¿no? Esa es la regla de este tipo de situaciones. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando es Año Nuevo, Navidad? Muchísima comida. Tiene que existir mucha comida. Ay, que un ascenso, muchísima comida, vámonos a celebrar a tal lugar, a comer. No, pues que para todo buscamos el consuelo con la comida. Sí, te enfermas. Y no debe de ser así. Exacto, si te enfermas, ¿qué quieres que te haga de comer, no? Todo lo buscamos como con ese premio a la comida, y no debe de ser así. Y sucede mucho desde niños. Yo les decía, cuando veíamos esta parte de lactancia materna, de la lactancia, exactamente. El hecho de que un niño llore y a lo mejor no llora por hambre y yo le doy de comer, ya estoy fomentando que cuando él sienta cualquier situación de estrés, vaya y corra a comer. El consuelo de la comida. El consuelo de la comida, exactamente. Entonces, todo eso, pues es un problema grave. Es un problema grave que tendría que pasar muchísimos años para cambiar estas tradiciones que nosotros tenemos, ¿no? Pero hay que tratar de fomentarlo y hay que tratar de evitarlo. Porque como bien lo dice aquí, los cambios sociales y emocionales pueden determinar los hábitos alimentarios posteriores y viceversa. No tenemos que relacionar los sentimientos con comida. No tiene que darse así. Y es algo que todos hacemos. El comer algún platillo y decir, es que esto me hacían cuando iba a mi casa. Es que esto una vez comí, sabe igual a lo que me preparaba tal persona. Todo lo queremos asociar con sentimientos. No debe de ser así. Bueno, ¿cómo nosotros vamos a tener una evaluación de la aceleración de crecimiento en los adolescentes? Índice de masa corporal ya lo podemos empezar a revisar a partir de aquí, de la adolescencia. Ya lo habíamos dicho, que tienen un peso cercano al adulto. En los varones, testosterona y andrógenos, relación con masa magra, esquelética y mayor masa muscular. Y en mujeres, los estrógenos y la progesterona, mayor reserva de masa grasa. Es por eso que nosotros acumulamos mayor grasa que los hombres, por los estrógenos y la progesterona. ¿Vale? Entonces, cada vez que
nos quejemos de esto, allá saben a quién tienen que culpar, a los estrógenos y a la progesterona. Ah, ya. Requerimientos específicos. Bueno, aquí para más fácil se clasifica a los adolescentes en 3 grupos diferentes de edad, ya que de acuerdo a esta clasificación de los 3 grupos diferentes de edad, va a haber cambios específicos marcados, ¿sale? Además, hay que considerar si la persona sigue creciendo o ya terminó de crecer. ¿Qué tomaríamos como adolescente? Estas 2 etapas, ¿sale? Algunas bibliografías lo manejan hasta los 19 años y algunas hasta los 24 y manejan el adulto joven a partir de los 25 años, ¿sale? Pero yo me quedo con la definición de que un adolescente puede ser a partir de los 12 años hasta los 19, ¿sale? 21 en algunos casos o en algunas bibliografías. Va a depender mucho del autor. Pero bueno, lo clasificamos así, de 11 a 14, de 15 a 18 y de 19 a 24, porque van a ser los cambios más significativos y que no influyen uno entre otro grupo. Las recomendaciones son para respaldar y garantizar el crecimiento. Las necesidades de energía van a ser diferentes entre cada adolescente. ¿Qué va a depender? Si realiza deporte, qué tipo de deporte realiza, si es sedentario, si tiene obesidad, si no tiene obesidad, todo va a depender. Las mujeres comienzan primero la pubertad, por lo que sus necesidades se ven incrementadas con antelación en relación a los niños. Por eso es que las mujeres siempre luego se ven más grandes que los niños. Importante que las mujeres adolescentes comiencen el cuidado en el consumo de calcio para disminuir el riesgo de osteoporosis. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Solo si lo necesita. ¿Por qué? Porque me he topado con que a veces a las adolescentes me llegan a consulta con toda su gama de paquetitos de calcio y llegan con problemas después de oxalatos de calcio o de la formación de estos litos de calcio, de estas piedritas de calcio, por el consumo que no necesitaban. Se puede cubrir perfectamente con la alimentación si la adolescente no tiene una patología. Si tiene una patología, se suplementa. Si no la tiene, no es necesario. Y también un buen aporte de hierro, por todo lo que comentábamos de los procesos hormonales y que muchos de los procesos menstruales pueden estar descompensados. Y entonces tiene que haber una buena cantidad y calidad de alimentos para tener un buen aporte de hierro. Yo les había dicho que normalmente un adolescente llega a tener deficiencias de hierro por el consumo, o más bien, por la restricción de alimentos que hacen ellas mismas, o por estar en algún tipo de dieta de moda, o por el valor bajo de alimentos que tienen, el consumo excesivo de estas pastas, de sopas, el consumo excesivo de chicharrones, de alimentos con mucha salsa, de alimentos azucarados, de refrescos, de todo este tipo de alimentos de bajo valor nutricional. ¿Qué pasó? Oye, Ivonne, por ejemplo, en el embarazo, a todas ya ves que nos suplementan de manera general calcio, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y me he topado con varios casos, entre ellos el mío, que durante el embarazo tenía piedras en la vesícula, o se me formaron, mejor dicho, pero no nada más a mí, sino que yo he visto más casos de mujeres embarazadas que tienen esto. No puede ser por exceso de calcio. En mi caso no mandé a analizar de qué eran los litos, pero me llamó ahorita la atención porque dije, bueno, en el embarazo como nos lo suministran a todos de manera general, ¿no pudo haber sido un exceso de calcio que por eso se hicieron litos? Claro que sí, sí puede ser. Tal vez tú en tu alimentación estaba perfecta y hasta tenías exceso de calcio. Entonces, depende mucho. Eso de suplementar a todos se hace porque está en bueno, siempre para cada enfermedad o cada etapa de vida, en el caso del embarazo, se tienen unos, no manuales, pero unos documentos
donde se dice qué medicamentos de primera línea o qué suplementos de primera línea se recomiendan. Entonces, como está en la norma, por eso se lo mandan así. Ujú. Y Es está la por eso. cosa, sí, pues sí, ya todos nos mandan un chorro de calcio, un chorro de, no me acuerdo Y a cómo veces se no lo llama. necesitamos, ¿no? Hierro, O hierro, hierro ácido también. fólico y calcio. En la parte del ácido fólico, estoy totalmente de acuerdo. El Sí, ácido fólico, acuérdense que sí, es la vitamina B9. sí. Es lo que sucede con el ácido fólico, nos ayuda a evitar muchísimas malformaciones, sobre todo a nivel del tubo neural de los niños. Ujú. Además de que es una vitamina que nosotros podemos encontrar perfectamente en muchos alimentos y de que antes se creía que el ácido fólico solo se podía o solo se recomendaba o solo era para mujeres. Pero hoy en día sabemos que también los hombres tienen que suplementarse con ácido fólico, igual que las mujeres, al menos 3 meses antes de tener un bebé, bueno, de la fecundación del bebé, para que sean tanto espermatozoides de buena calidad, como también Como óvulos. tengamos como óvulos de buena calidad, tengamos toda esta, todo cubierto en cuanto a esta vitamina importantísima en el desarrollo del feto. En el hierro, sí, en el hierro todavía soy más partidaria de que sí se dé parejo, si lo queremos ver así, porque la formación o el nivel a nivel de la formación, dije lo mismo, la formación de la sangre necesita bastante. Hay un aumento en el volumen sanguíneo, entonces el hierro sí nos ayuda bastante a eso. Con el calcio sí es con el que difiere un poco. Yo lo suplementaría en mujeres que yo sepa que su alimentación no es adecuada, en mujeres que hayan tenido algún tipo de desgaste o que hayan tenido algún problema a nivel de descalcificación. O, ¿por qué no mandar a hacer antes alguna prueba, tal vez una densitometría ósea o análisis bioquímicos completos para ver si se necesita o no? Pero es un súper comentario ese, Silvia. Gracias. Bueno, recomendación diaria de energía y proteínas. Se me hace importantísimo que nosotros contabilicemos o tengamos una idea de qué es lo que tenemos que recomendar en un adolescente en cuanto a la cantidad de calorías y a la cantidad de proteína. Igual, les dejo aquí las tablas, tanto de hombres como de mujeres, donde pueden encontrar de 10 a 12 años, 16 y 18, de 10 a 12 años, de 16 a 18. Ahorita vienen otras tablas atrás, ¿vale? Entonces, De estas no hay percentiles, Ivonne. sí, no, ya son adolescentes. El percentil, creo que hay uno que llega hasta 19, pero ya no son tan utilizados, ya no son tan populares. Además, acuérdense que los percentiles son para evitar que esté dentro del peso. Aquí no estamos buscando eso, aquí estamos viendo qué cantidad de calorías necesitan y qué cantidad de proteína tienen. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Un adolescente de 12 a 14 años, aproximadamente su peso de 44 kilogramos, se recomienda entre 2.400 calorías. Aquí acuérdense que es de gramo por kilogramo de peso, y entonces es 1 gramo, ¿vale? Está muy sencillo utilizar estas Se tablas. escucha como una tele o algo que se escucha al fondo, ¿no? Sí. Sí, chicas, hay que apagar los micrófonos o hay que estar en un lugar con silencio, por favor. Gracias. Ok, entonces, es muy fácil interpretarlo. Acuérdense que es algo estándar, va a depender mucho de cada paciente, pero les dejo lo estandarizado para que ustedes puedan tener una idea o una noción de cómo se da. En cuanto al peso, igual es un peso aproximado que debería de tener, pero puede ir variando. Y depende mucho de genética y diferentes situaciones. Bueno, ahora, aquí también les dejo otras tablas muy similares a estas, pero en esta es el gasto energético basal. ¿A qué nos referimos? Sin hacer nada,
de 10 a 18 años. Les dejo otras porque están más completas. Es lo mismo, solo que son de diferentes bibliografías y siempre me gusta dejar como varias opciones para que ustedes puedan seleccionar la que más les guste. Aquí ya nos habla igual de 10 a 11, de 11 a 12. Si se dan cuenta, la edad está mucho más cerca, ya no están separada como aquí, que de 10 a 12 o de 12 a 14, que iban más separados. Aquí ya les da específico, lo dividimos en niños, lo dividimos en niñas, y de 10 a 18, igual de 10 a 18, también les puede servir para los niños, entonces funciona bastante bien para interpretar niños y adolescentes. Ahora, nos dice la talla aproximada en centímetros, el peso aproximado en kilogramos, el total de calorías que deben de consumir al día y por kilogramo de peso también nos lo marca así. Las calorías por kilogramo de peso. ¿A qué nos referimos? Si el niño no está pesando 32 kilos 200 y pesa 30, un ejemplo, yo multiplico 37.7 por el peso. ¿Sí lo entendemos? Déjalo grande, por No, ejemplo, a niños ver. 17. Si el niño no, ¿qué, perdón? ¿No pesa? Ajá. Es que todo esto, acuérdense que son estándares. Son medidas estandarizadas. Talla, peso y las calorías totales al día que debería de tener un niño aproximado de esta, o un adolescente, de acuerdo al punto en el que estemos. De esta ¿El talla de y la de este derecha y de la peso. izquierda se refieren a niños y niñas? ¿O por qué? Ah, sí, ya vi. Ya, niños, Sí, ok. niños y niñas, exacto. Ok. Mi adolescente no mide 1,77, o sea, mide 1,72. O sea, mide como Ok. si tuviera ¿Y qué edad tiene? 17. Ok, y mide 1,72. Ujú. Entonces, está Ahí, dentro de este, aquí, ¿sale? ¿Sí lo vemos? sí, y ¿Y cuánto pesa pesa? 60. ¿Está bien? Ok, entonces nos basamos más en la talla que en la edad. Sí. Ok, debe de Bueno, haber una. obviamente buscas su edad, porque mira, dices que mide 1,70 y qué, 72, ¿no? Dos. Ujú. Está Y más tiene cerca 17 del uno, está más cerca del otro, de antes, de el este. 1,71. Sí, Ujú, sí. en todo. Ujú. Pero ¿qué pasaría? Si tú sabes que pesa 60 kilos, me dijiste que pesa. Ajá. Si tú no quisieras tomar esta referencia ya con lo estándar que te marca aquí de talla y de peso, lo que tú haces es multiplicar en su calculadora, vayan y pongan 27.9 por 60 y tendría que consumir 1,674 calorías. Ok, yo lo hice. Ya les quedó claro así, ¿verdad? Haciéndolo. Ajá. El Y 27, entonces, uh-huh. el 20, ya la entendí. Ok, ya. ¿Sí? Sí. Multiplicamos esto por el peso Ujú, real. ujú. Ok, perfecto. A ver, si yo fuera Muy bien. adolescente. No, pues yo mido como unos 50. Ah, Acuérdense que es diferente en los adolescentes porque su gasto sí, energético es mayor, están en sí, es que desarrollo. son un chorro de calorías, ¿no? Sí, no vayan después a querer hacer ahí Yo hacer esa cosas que dieta. no. Ok, Sí, ok. ¿Dudas hasta aquí? no. Perfecto. Igual, No, necesito 2 ejercicios. Hay que anotar, chicas, por favor. a ver. Me dicen cuando estén listas para que les pueda dictar lo que necesito mientras busco ¿Ya? aquí el link. Yo ya. ¿Sí? Listo. Ok, perfecto. Son 2 ejercicios Espera. Ay, Dios mío. Ajá. de adolescentes. Ujú. Igual, un hombre
y una mujer. Van a ustedes a tener esta tabla. Déjenme, a ver. Les voy a dejar limpia esta tabla. Y primero, el primer problema es una mujer, Ok. 16 años. Entonces, espérame. Es que lo apunté en mi teléfono, pero vas a editar mucho mejor con la mano. Ay, Ustedes me dicen. Listo. Mujer, 16 años. Mujer, 16 años, estatura 1,50 y peso 62 kilogramos. Ese va a ser uno. Ese es uno. Ahorita les voy a explicar qué vamos a hacer. Ahora el 2. Ok. Hombre de 17 años, Ujú. ¿sale? La talla es de 1,75 y su peso es de 53 kilogramos. Me imaginé Ahora, esos dos, Sí, 53 dijiste igual. esos dos necesito, sí, 53 kilogramos. Ok. De esos dos necesito que me los busquen en las tablas, tanto estas como las de aquí. Les voy a borrar para que le puedan tomar fotos, ¿sale? Vamos a interpretar cuánta energía y cuánta proteína necesitan. Estas son las tablas número 1. Ustedes me dicen cuando le cambie. Ya. Por mí ya. Ya. Ajá. Y el gasto energético basal, o sea, solo por vivir, sin hacer actividad física ni nada. También en estas tablas. Estas tablas son las número 2. ¿Vale? Esa es su tarea. Ok, a ver. Nada más para... Y si ustedes quieren hacer extras, también me gustaría porque así lo practican. El gasto ¿Sale? energético basal es la talla. Ujú. No. Sí, es la talla entre las kilocalorías por día, ¿verdad? Sí, ustedes van a ver si entra en alguna de estas tablas o van a ver si lo tienen que hacer. Ah, espérenme, no tengo mi puntero, no sé. A ver, espérenme. Las calificaciones, nada más para recapitular que conocemos, que sabemos de filosofía, algunas cosas sí las han visto. Ay. Bueno, a ver. Ustedes van a darse cuenta aquí si el niño está en su talla y si está en el peso y ya, si sí, pues lo seleccionan aquí. Pero si está fuera de los parámetros, como el ejemplo que hicimos hace ratito, tienen que multiplicar para sacar las calorías al día por el peso, cualquiera de estos. Ujú. ¿Sí? Sí, ¿Me explico? sí. Por ¿Silvia? ejemplo... Sí, ¿podemos poner otro ejemplo o ya? O ya no. Claro. Ya too late. Sí, Ok. vamos. No, claro que El sí. peso, por ejemplo, pesa 58 kilos. O sea, no está en A el ver, rango. esperen un tantito. ¿Ustedes ven mi puntero láser? No, bueno, no, sí, yo creo que sí es lo que estás moviendo A ahorita, ver, ¿no? ¿ya lo Sí, ven? ya, ahora sí. Ok, perfecto. Es que quiero Por poner para... ejemplo, pesa bueno, es que no quiero poner, bueno, 58 kilos. Bueno, A es que ver, hicimos pesa... el ejemplo pero en niñas, vámonos en niñas para Vámonos hacerlo a niña, sencillo. ok. Ok, pesa 58 kilos y mide Suponiendo que es ah, 58 kilos, ok. ni ¿Y siquiera cuántos está ahí. años tiene?
Tiene 15. Tiene 15, ok. Totalmente fuera de rango, pues, pero. Entonces, podríamos estar o aquí o aquí. No, pero pesa 58. Y pesa Ok, sí, sí, sí. 58. Nos vamos al Ok. peso. ¿Cuál se acercaría más aquí al peso? Pues ni uno. ¿De esos dos? ¿No? Ok. Ninguno, pero sería este. Ok. Vemos que no está fuera, no está dentro del rango adecuado. ¿Cuánto mide? 1.50. Ok, está fuera de rango, está bajita en su estatura. Ujú, Eso podríamos darnos cuenta. ujú. Por mucho, porque no es algo que esté cerca, no es +3, +2, no. ¿Qué ustedes recomendarían estas calorías? No, No. porque no está ni cerca de aquí ni cerca de aquí. Entonces tendrían que utilizar La talla. de aquí. ¿Qué es lo que hacen? Multiplican 26.3, ¿por qué? ¿Por qué? Por el peso. Por el peso. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto dijimos que pesaba? 58. 58. Multiplico 26.3 por 58 y esas son las calorías que nos van a dar. Pero yo siento que entonces ahí está mal, ¿no? Porque entonces es como mantenerla en ese peso. O sea, las calorías que ella necesita para mantenerse en ese peso, cuando lo que queremos es que se mantenga en un peso adecuado para su estatura, ¿no? ¿O no? Sí, ¿O estoy mal? por eso, no, sí, por eso es A lo una... mejor, no sé si tendría que ver, o sea, a lo mejor en vez de usar el rango de 1.62, su estatura real es de 1.50. Podría estar entre 1.48 y 1.50 y partir de que ella tendría por su talla que pesar pues su máximo 44, 45 kilos, no 58, ¿no? Justo Eso es lo eso, que pienso. justo eso quería que se dieran cuenta en la tarea, pero bueno. Ah, Muy bien. bueno, acabo de Muy arruinar tu bien. tarea, perdón. No, O está sea, perfecto. De una vez lo explicamos. Eso es justo lo que quería que se dieran cuenta. Si nosotros lo multiplicamos, en este caso el 26.3, cuando un peso está fuera de rango, porque en su tarea van a encontrar eso, que están o muy bajos o muy altos. Por eso se los coloqué así, porque quería que se dieran cuenta de esa parte. Si lo multiplican por 26.3, más o menos, a ver, ayúdenme con sus calculadoras, creo que salen como 1500 y cacho, ¿no? Calorías, no saldrían 1300. ¿Sí? ¿Sí salen más o menos 1500? Chicas. A ver, 26.3. 26.3 por 58 saldrían como ajá, 1500 y cachito. ¿Sí? 1525. Ok. Ay, ok, muy bien. Qué bárbara, qué bárbara. Entonces, ok, Experiencia. entonces si lo multiplican, por ejemplo, saldrían 1500 y el recomendado para esta estatura sería 1395. Eso es lo que yo quería que se dieran cuenta, que aquí Claro. tendrían que ir a buscar que su estatura Su para estatura, poderle dar, exacto, para poderle dar qué? el peso ideal o adecuado Las, para El su peso las estatura, ideal, calorías. las calorías necesarias exacto, para. Okay. para que no nos suba más de peso, exactamente. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, aquí? La niña dijimos que mide unos 50 y... unos 50, ¿no? Unos Dijimos, ¿cuánto? 50. Unos 50. ¿Estaría más aquí? Una. ¿Qué tendría que decir? Que tiene una estatura baja para su peso y para su edad. Sí revisaron los Ya se dejó de percentiles, ver ¿no? la tabla, ¿Cómo ¿eh? se interpreta? No. ¿Cómo? Que ya, ya, aquí está la tabla otra vez. Ok. Ujú. Ya, Entonces, perdón. se acerca más a este. Sin embargo, yo lo que haría es Ajá, basarme en de unos 50 y tantos, para tampoco hacerle claro. una restricción tan severa. Entonces me voy a unos Sí. 55 y multiplico el 29.1, ahora sí, por su peso. ¿Cuánto me da? Te van a salir más calorías. ¿Cuánto pesa? Sí, Ivonne, porque entre menor es la Sí, talla, va a salir mal. son más Ajá, más que el calorías. requerimiento.
¿Cuánto pesa? 58. 29. Ajá, nos van a salir más calorías. ¿Cuánto nos sale? Pues como, no sé, a ver. Háganlo, porfis. Ay, 58 por 29, 1. 60. ¿Cuántas? 1680. son más. 1680. 1680. 168. Ok, espérenme. Espérenme, ¿eh? Ay, perdón. 80 entre 2, me salen 840. ¿Y cuánto quedamos que pesa? 58 kilos. O sea, pesa actualmente 58 y mide 1.50. Déjenme sacar su cálculo y espérenme, ¿eh? ¿Pero cuántos años tiene? Ajá, ¿Cuántos años tiene? 15. Es que está espérenme. bajita de talla. Sí, ahí está bajita de talla. Pues es que yo así me quedé, haz de cuenta. Sí, a ver, voy a borrar todo y ahorita les explico. Ya sé qué sucedió. Espérenme, ¿eh? Mm, mm, mm. Ok, bueno, entonces, pesa 58 kilos, solitos. Tiene 15 años y mide 1,50. Sí, 1.50. Ok, vámonos a lo primero. ¿Qué es lo que tenemos que identificar? O a ver, vamos a hacer mi ejemplo, ¿les parece? Para que se los pueda explicar mejor. Y les dejo otro de Ok. tarea. Al fin ya se dieron cuenta lo que quería Ok. que hicieran. Para que se los pueda explicar mucho mejor. ¿Dónde está? Ok. Vámonos al de mujer de 16 años. Estamos aquí y podría entrar también aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? A ver. Mujer de 16 años. Sí, ok. Y talla 1,50. Por la talla ella tendría que estar aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Después de eso pesa 62 kilogramos. ¿Dónde está el peso? Fuera de rango totalmente. Está fuera de rango, pero tendría que estar como el máximo que sería aquí, en 54. Ahí yo ya podría decir, yo puedo subir hasta 3 o puedo bajar hasta 3 y no hay ningún problema. Pero ahí está fuera de, incluso ni siquiera está aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomar nuestras dos principales cuadritos en donde estemos. Una, no puedo tomar el 1,55 porque no es mayoría. La mayoría está en que está en 17, entre 16 y 17 y en que su peso es más cercano al de aquí. ¿Sí me explico? Sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Multipliquen 26 por su peso real. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? ¿16? 26. 26. ¿Por qué el 26? A ver, cuéntenme, ¿por qué el 26? Porque es la edad en la que está. Son las kilocalorías por día. Ok. ¿Cuánto nos da? Pero ella pesa 53. 58, ¿no? Dijiste. No, pesa 62. 1219 calorías. 1219.
26 por su peso. 26 Por Ajá, 58. 1219. ¿Por qué me la multiplican por 58? Me la tienen que multiplicar por 62 porque es lo que pesa. No, yo lo multiplico. No. Porque dijo que pesaba 58, ¿no? Ah, 62, sí, sí. Es que yo lo Era multipliqué por 53. 62. Era 62, chicas, Sí, porque acuérdense que pasamos el 62. ejemplo que yo les di para que se los pueda explicar. No, sí, 1612. Ok, nos dan 1612. Si lo multiplicamos, ¿por qué? Sí. Si lo Por multiplicamos, ¿por 26. qué? 26. Por Y el 26 es porque son los kilogramos por calorías al día. Entonces, tenemos Ajá, sí, sí, sí. 1612. Esta es una regla que se Ajá. puede utilizar en cualquier cosa. Cuando nosotros queremos que una persona baje de peso, lo máximo que podemos reducir de calorías es de 300 a 500 calorías. Entonces, a ese 1612 le pueden quitar 300 o le pueden quitar 500. ¿Cuánto le quitarían ustedes? Basándonos que en el rango de edad en el que está, el recomendado es 1405. ¿Cuánto le quitarían ustedes para que tengamos una disminución de ese peso excesivo? A esos 300. 1612. Si nosotros le quitamos 300, nos quedan 1312. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y si nosotros le quitamos las 500, nos quedan 1112. Ujú. Ahora, aquí viene un punto bien importante. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí o no? Sí. Ok. Aquí viene un punto bien importante. ¿Cómo yo selecciono si le dejo las 1312 o si le dejo las 1112? Dijimos, sí, ¿verdad? 1112, ¿no? Vean, ni lo hicieron, chicas, ¿ya ven? No, ay, es que Sí yo lo ya me hice hice. Yo bolas, creo que Ivonne. no me escuchas. Yo sí te contesto. 1612, 1112. ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho. Ah, y yo, ¿qué onda? No Ok. me escucha. No te escuchaba, te lo prometo. Ah. Ok. Entonces, ¿cómo selecciono 1312 a 1112? Pues también dependiendo de dónde acumule grasa ella, ¿no? O sea, hay como A ver, clínico. aquí en el título algo bien importante. ¿Qué dice aquí? A ver, Basal. basal, o ¿Y sea, qué quedamos que era basal? En reposo, exacto. pues cada Y la actividad física para que Ah, active ya. y ingerir más Si calorías, ¿no? tiene actividad física, ¿no? Exacto, a las dos, muy bien. Entonces, si ella realiza actividad física, le dejo las que, Sí, las 200 calorías Las, que quin- Cilia. ¿O las no? 300. Ajá. a ver, tenemos dos opciones, 1312 y tenemos 1112. Si la niña no va a hacer nada, y va a estar viendo la tele y no va a hacer nada, yo le puedo dejar las Le bajas 1100, 500. le bajamos 500, Ajá. Ajá. Si va a hacer actividad, nomás le bajas 200. 300 o 200, 300. sí, exacto. Ujú. Ahora, ¿podemos dejarlas hasta 1312? Suena así, ¿eh? ¿Qué hacen? Yo no soy. Yo tampoco. No, Soy pues ya yo como un tampoco. caballito. Soy ya como un caballito. ¿Sí? ¿En mi rancho o dónde? A ver, ya. Están viendo que la maestra se distrae bien fácil. Ok. Entonces, ¿puedo dejar 1312? Es pregunta, ¿eh? ¿Puedo dejar 1312 aunque no haga actividad física? ¿Sí o no? 1312, sí, porque ya le estás bajando 200. Ajá. Para que no sean tan restrictivo y también depende de dónde acumule grasa ella. O sea, Sí, todo lo correcto. Sí lo puedo dejar así, pero obviamente va a ser un cambio significativo y poco a poco. Hay casos donde yo puedo dejar hasta la recomendación que trae aquí de 1405, pero cambiar totalmente la calidad de alimentos. ¿A qué me refiero?
Si mi adolescente llega comiendo súper mal, todo industrializado, puedo dejar las 1405, pero que me cambie totalmente la calidad de alimentos. Lo puedo hacer para primero generar un hábito y no generar una descompensación. Ah, ya. ¿Vale? Sí puedo hacer eso, pero si yo quiero ver algo más específico, reduzco mis 300 o mis 500. ¿Está bien? Sí. Sí. Ahora, ustedes háganme el ejemplo, ya que ya descubrimos antes lo que quería que vieran, pero bueno, háganme ahorita el ejemplo del hombre. ¿En dónde lo ubicarían? Háganlo y lo platicamos ahorita. Las espero aquí. Sí, un segundo. Sí, A ver, igual, 58 kilos. es lo que les dicté de tarea, chicas. El que dice, hombre, 17 Ah, ya, años. 17 años. 1,75, 53 kilos. Está bajito de peso. Háganlo. Todo lo que hicimos ahorita con la niña, quiero que ustedes me lo hagan con el niño. A ver. Ya ahorita lo comentamos, pero háganlo, por favor. Según yo ya lo hice, ¿eh? Ok, cuando ya estén las dos me avisan para que lo revisemos. Ay, es que las muteé. Ya lo terminé, según yo. Ivonne, ¿me escuchas? Sí, vamos a esperar a que terminen las dos y ya lo revisamos. Ok, va que va. Ya. Ok. Bueno, entonces, ¿qué datos tenemos? Hombre, 17 años, lo podemos ubicar aquí o lo podemos ubicar aquí. Ok. Sí. Luego, Y Y mide 1,75. 1,75. entonces entraría aquí. Sí. Luego, Pesa 53 kilos, que serían el de 14, 15 años. ajá. Arriba. Entonces, ¿dónde está el 53? Ahí, Ahí. 52,6. Ok. Muy bien. Debería de pesar aproximado aquí, más o menos 2 o 3, ¿no? 10 Depende. kilos arriba. Ok. Entonces, ¿qué calorías ustedes darían? Yo le puse Estas. las de arriba. Las de arriba porque está bajo en peso, porque si no, o sea, es disminuir calorías, lo que queremos es que gane peso. Yo le puse ¿Cuáles 29.9. pondrían? ¿Y por qué no se basan en estas, en 1570 o 1750? Porque nos dijiste que multiplicáramos, pero bueno, está bien.
No, la respuesta, la respuesta es porque no cumple con todo el parámetro. Ah, ok, ya no te tiene entendí. toda la Ok, línea, ¿vale? ok. Muy bien, es Ajá. importante ir aprendiendo todo esto, pero sí, entonces como no nos basamos en estas porque no cumple con Con todo. toda la Ok, línea. ok. O sea, no es como que esté muy cerquita del 62.7. Ujú, O correcto. sea, si tuviera 63, ¿Todo? ok, puedo usar perfectamente. O si tuviera 60, si quieren, puedo usar perfectamente, sin Claro. problema. Pero como no lo cumple, ahora sí multiplico. ¿Por cuál multiplican? ¿Cuánto le sale por 29.9 y cuánto le sale por 27.9? Yo Los multipliqué escucho. por 29.9 y el resultado fue 1584 calorías. Ajá. Ujú, igual, ¿Ves? ¿Por qué seleccionaron el 29.9? Porque es porque el es más el, alto o sea, es el requerimiento como más alto porque él está bajo de peso. Ajá. Y entonces en el de 27.9, ¿cuánto le salía? 1478. ¿Ok? Y entonces les pregunto, ¿podría ser lo mismo que hice con la chica? ¿Aumentarle calorías? ¿Sí o no? Sí, O sea, sí, podrías ir más arriba. Sí, pues si ves déficit ahí, pues le metes más, ¿no? Ok, exacto, puedo hacer lo mismo. Si tengo 1584, pero el tipo me está midiendo 1.75, Y puedo está en aumentar proceso de igual, crecimiento, claro. de 300 a 500 y me va a pasar exactamente el efecto contrario. Entonces, si yo le subo, puede comer 2.584, si le sumo 500. Si le sumo 300, ¿cuántas me da? No, Mil ochocientos sí. ochenta y cuatro, ¿no? Ajá, sí. ujú, ¿Con cuál se quedarían y por qué? Yo O se quedarían ya solitos con la de no, 1584. de 1800 y ves cómo es que va el, bueno, depende si hace ejercicio, si no, si por ejemplo, quiere ganar aparte músculo, pues a lo mejor te vas al de hasta arriba, ¿no? Exacto, yo tomaría la de 1884, Exacto, como para irle midiendo cómo es porque es que, aumento de que- peso, también ah, no lo queremos engordar, ¿sale? Entonces, 1884 y que sean alimentos de calidad, eso es lo más importante. De nada me va a servir consumir las calorías que tengo permitidas si todas son de alimentos de bajo valor nutricional, chicas. sí, ¿Entendemos eso perfecto? sí. Además, por sí, su edad es más o menos lo que debería de consumir, 1750. Exacto, exacto. Pero ahí lo queremos para aumento Por de su edad peso. y su estatura. Ahí lo queremos para aumento de peso, por eso es que tiene un poquito más. Eso es lo que yo quería que me identificaran en la tarea, que ustedes se dieran cuenta de que muchas veces si no cumple con toda esta línea que tenemos aquí, si no cumple con toda la línea, yo utilizo este apartado de aquí. Solo si no cumple con toda la línea, si no puedo basarme perfectamente en las calorías que me están dando aquí. Eso era lo que yo quería que identificaran en su tarea. Y ustedes también identificaran que podemos nosotros aumentar de esas 500 o disminuir, ya sea de 500 a 300 calorías, que siempre va a ser nuestro rango si nosotros queremos disminuir o queremos aumentar. ok. ¿Eso sí nos queda claro? Sí. Sí. Ok, lo bueno es que ya hicimos la tarea, ¿sale? Necesito Eso estuvo mejor. Ya no hay tarea lo que entonces. no, sus artículos que les voy a mandar para lectura nada más Sí, Ah, y sí. traten de practicarlo con personas en casa, ¿sale? Para que sí, puedan ir Sí. facilitando y teniendo como esta más fácil poderlo realizar. ¿Les sí, parece bien? sí. Perfecto, entonces ya no hay tarea de las tablas, nada más quedan pendientes ahorita los artículos que les voy a subir. Yo creo que se los voy a pasar a Jonathan para que lo suba a la plataforma y ustedes lo tengan ahí, ¿sale? Sí, pero para poderlo ver,
Es que yo nunca entendí eso de la plataforma. Tendríamos que ir, ¿no? A que nos lo pongan en la USB o cómo. No, Es no, otra cosa. les dan su contraseña y se Ah, ya. meten y ya ahí aparecen todos los documentos y todo. Ok, Esta está bien. presentación y todo. Está bien. Nada más. O bueno, si quieren se los envío por correo. Sí tengo su También. correo. Se los envío por correo para que sea más fácil. Y y hay que darle Sí, mejor, lectura. porque yo nunca pude entrar a la plataforma. Sí, hay que entonces, se los envío por su correo y los artículos para que los revisen y les den lectura y los comentemos la próxima clase. ¿Les parece bien? Sí, gracias, Sí. Ivonne. Perfecto. Pues ya acabamos el día de hoy con adolescentes. Estamos en contacto cualquier duda que tengan. Hay que checar en servicios escolares, chicas, si las siguientes clases van a ser en línea o qué sucede, para que no tengamos dudas. ¿Vale? Sí, muchas gracias, Sí. Ivonne. Perfecto. Tengan un muy bonito día. Estamos en contacto cualquier cosa. Y cuídense mucho, por favor. Espero verlas pronto. Sí, gracias, Sí. Ivonne, Oye, igualmente. Ivonne, ¿Qué pasó? ¿y Yasmín? Yo también No iba sé. no sé. No sé, la Yo creo verdad que ya que nos abandonó, ¿verdad? sí, yo creo que sí. Pero pues Ya ya no. eso ya lo verá ya Jonathan para ver qué sucede. Sí, muchas Ah, gracias, ok. Ivonne. Perfecto. Cuídense mucho y estén muy bien, chicas. Nos vemos luego. Sí. Gracias. Gracias. Bye. Adiós. Tareas que no le entienda yo, no se las voy a tomar en cuenta. Entonces por ahí les voy a pedir a los que tienen letra de hormiga que hagan un poquito más grande, por favor. Les voy a tomar en cuenta ortografía, voy a tomar en cuenta sintaxis, voy a tomar en cuenta redacción, voy a tomar en cuenta presentación de las tareas. Y aquellas tareas que no cumplan, pues van a tener una mejor calificación, no una mejor evaluación. Pena que se vayan a la universidad